Buenos días o tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Nosotros somos alumnos de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y a continuación les vamos a exponer el siguiente tema acerca de el método paso a paso en la materia de neumáticos. Después del video, ustedes serán capaces de responder las siguientes preguntas, las cuales se ven a continuación. ¿Para qué se utiliza el método paso a paso? ¿Qué tipo de válvulas debemos utilizar para este método? ¿Cuál es el número máximo de grupos permitido en este método? ¿Por qué no podemos pasar el límite de grupos establecidos? ¿Cuántos pasos debemos de seguir para la realización del método paso a paso? El contenido de la exposición va a ser el siguiente. Primero analizaremos la conexión de memorias paso a paso, después la alimentación de las memorias, ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas de conexión de memorias, incluyendo el de cascada, y por último, los pasos que debemos de seguir para la realización del método paso a paso. Conexión de memorias paso a paso. Este método es otra de las formas de evitar que existan señales permanentes en los pilotajes cuando dichas señales son innecesarias. Se emplean válvulas o memorias de 3 vías y 2 posiciones. Cabe resaltar que el número de memorias es igual al número de grupo. Alimentación de memorias conectadas paso a paso. Tal y como se venía haciendo con el método de cascada, nos interesa que los grupos entren en funcionamiento de una forma metódica y ordenada. Para ello se propone que cada grupo alimente al siguiente. De esta manera se garantiza que cada grupo se accione solo si el anterior ya lo hizo. Este método también nos propone realizar una conexión en serie de los detectores de señal, haciendo uso de las válvulas de simultaneidad AND como elemento de auxiliar de los detectores de señal. Aquí en las imágenes se pueden ver las dos formas en las que podemos conectar nuestras memorias, que son las que se van a encargar de realizar las acciones en los diferentes grupos. Ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas de conexión de memorias. Bueno, el método de cascada tiene el inconveniente de que el número de grupos no debe ser excesivo debido a las pérdidas de presión que se originan en el montaje en serie de las memorias. El máximo número de grupos para este método es 4 a máximo 5 grupos. El método paso a paso, en comparación, tiene la ventaja de que la alimentación de las memorias es independiente y directa, lo que permite montar cualquier número de grupos sin limitación alguna. Un inconveniente del método paso a paso es que no se puede usar para menos de 2 grupos y que las memorias son igual al número de grupos, lo cual nos puede causar problemas, por ejemplo, de exceso de elementos en la realización de un montaje, lo cual se puede traducir como pérdidas económicas. Pasos para realizar un sistema paso a paso. El paso 1 es darle nombre al proyecto. Este paso es útil para identificar a qué parte del proceso, herramienta o mecanismo pertenece. El paso 2 es la descripción del problema. Indica lo que se desea y cómo se desea hacer dentro del proceso, herramienta o mecanismo. Describe las condiciones de operación y permite tener una idea de cómo desarrollar el sistema. El paso 3 es elaborar un croquis de la situación. Es una herramienta útil para plantear el problema de una manera gráfica y para comunicarlo o transmitirlo al personal encargado de desarrollar el proyecto. Muestra la relación entre los actuadores y la instalación de la máquina. Los actuadores se muestran en la orientación correcta o deseada, aunque generalmente este croquis no está a escala y no puede ser totalmente detallado. El paso 4 es un diagrama de movimientos, estado-fase o estado-tiempo. Es un diagrama donde se representa la posición y la etapa de los elementos de trabajo, control y potencia durante el inicio y el fin de la secuencia deseada en el sistema. En otras palabras, es la representación de los movimientos que realizan los elementos de trabajo o válvulas de vías. En cada etapa de la secuencia, paso 5, definir la ecuación de movimientos.
En esto se representan los movimientos de los elementos de una manera separada, solo que mediante el uso de símbolos. En este caso se utilizará la representación abreviada que utiliza el nombre del elemento de trabajo y su símbolo. Hay que recordar que el símbolo más se utiliza para indicar o designar la salida del vástago, y el signo menos siempre se utiliza para indicar o designar la entrada del vástago. Para el ejemplo tenemos 1A más 2A más 1A menos 2A menos. Cuando dos o más elementos realizan movimientos en la misma fase o al mismo tiempo, la ecuación de movimientos debe describir la acción. Un ejemplo de esta sería A más y al mismo tiempo más 2A menos, 2A menos. El paso siguiente sería definir los grupos. Consiste en descomponer la ecuación de movimientos en grupos, evitando en todo momento que existan movimientos complementarios. En este método debe tomarse el menor número de grupos. Por razones de operación deben ser mínimo 3 grupos. El paso 7 es dibujar los elementos de trabajo con sus respectivas válvulas de vía. Recordar que generalmente un cilindro de simple efecto lo controla una válvula de 3 vías y a uno de doble efecto una válvula de 5,2 vías. A esta parte se le suele llamar etapa de potencia neumática. La alimentación de presión a las válvulas debe ser directamente a la fuente de unidad de distribución. El paso 8. Indicar sensores de inicio y fin de carrera. Es importante indicarlos aunque en algunos casos no se utilicen todos. Para el ejemplo se muestran en la figura anterior. Dibujar las líneas auxiliares de presión. Se dibujan debajo de la línea de presión principal y son tantas como los grupos existan. En el caso del ejemplo son solamente 3 grupos, por lo tanto, en la imagen se puede apreciar que solamente hay 3 líneas auxiliares de grupo. El paso 10 es dibujar las memorias. Consiste en hacer un arreglo de una válvula de 3 vías o 5,2 con una válvula de simultaneidad AND. La siguiente figura muestra el arreglo de las memorias para cada caso. Cuando se utiliza una válvula 5,2, se puede observar que una de las vías, específicamente la 2, se encuentra bloqueada. Es importante esa consideración porque de no hacerlo se pierde presión en el sistema. Continuando con el método, se deben dibujar tantas memorias como grupos existan debajo de las líneas de presión auxiliar. La última memoria de izquierda a derecha debe estar en posición de activación. El paso 11 es la activación de las memorias. Una señal de entrada de memorias a través de las válvulas de simultaneidad provoca la activación de la memoria, que a su vez ejecuta 3 acciones. Alimenta al grupo correspondiente, prepara al grupo siguiente y desactiva al grupo anterior. Aquí se puede observar de una manera más clara la función de cada una. La activación del grupo correspondiente, la desactivación del grupo anterior y la preparación del grupo siguiente. El paso 12 son los cambios de grupo. Los sensores que ocasionan cambio de grupo se dibujan debajo de las líneas de presión y pueden tomar energía del grupo al que corresponden o bien de la línea principal de alimentación. Los sensores que ocasionan cambio de grupo no se pueden indicar directamente en la ecuación de movimiento si ésta se escribe de la siguiente manera. Los sensores que ocasionan cambios de grupo en esta representación son aquellos cuya flecha brinca una línea de división de grupos, por lo tanto se tiene que S2 y S1 son tales sensores. Los Los sensores que ocasionan cambios de grupo siempre van a ir en la parte de abajo de nuestro diagrama neumático, siempre acompañando a las memorias AND, que son las que se encargan de activar al grupo correspondiente. Paso 13. Sensores que no ocasionan cambios de grupo. Son los sensores que no se relacionan con el siguiente grupo, sin embargo pueden influir en el movimiento de los elementos de trabajo dentro de su mismo grupo. Estos sensores se dibujan entre las líneas de presión auxiliar y la línea de presión principal.
y se alimentan del grupo al que corresponden. En este caso, el sensor que no ocasiona cambios de grupo es S4, por eso se pone por encima de las líneas de presión auxiliares, pero por debajo de los actuadores y sus respectivas válvulas de control. El paso 14 son las condiciones de arranque. Siempre hay que dibujar elementos de arranque usando generalmente una válvula de vías con accionamiento por esfuerzo, o sea, un pulsador. A esta válvula se deben anexarse las condiciones que requiere el sistema, por ejemplo, un sensor de pieza o simplemente un sistema guardamanos. O bien puede considerarse que el ciclo ya ha finalizado para poder iniciar nuevamente. El paso 15, conectar las válvulas de mando y de arranque. Finalmente, los accionamientos neumáticos de las válvulas de mando dibujadas debajo de los elementos de trabajo se deben conectar al grupo que corresponden. El circuito de arranque es obvio que debe conectarse a la memoria que alimenta el primer grupo. Para el ejemplo, recuerde borrar los tramos de línea que no se utilizan. Así es como quedaría nuestra conexión final después de realizar todos los pasos que siguen.